bien. La verdad que es un privilegio, una alegría de corazón estar cada año y compartir este tiempo. Y sobre todo compartir la palabra del Señor. En esta mañana, el título del mensaje es Propósitos o circunstancias. Y básicamente quiero decirte que las circunstancias no determinan tu propósito de vida. En Cristo siempre hay algo más que tus circunstancias. En Cristo hay algo más que tu presente. En Cristo hay esperanza y propósito para tu vida. Podemos entrar en el tema quizás planteándonos algunas preguntas. ¿Qué significa tener un propósito en la vida? ¿O qué sucede cuando vivimos sin un propósito claro? O quizás llevarlo al día a día. ¿Cómo demostrás en tu vida cotidiana que sabes hacia dónde vas con tu vida? O en una pregunta quizás más básica, pero mucho más inquietante. ¿Pasás por encima de las circunstancias o las circunstancias te pasan por encima? De esto se trata, de poder caminar por la vida entendiendo que no hemos tomado la última decisión, que no hemos agotado todas las posibilidades, que no hemos terminado de escribir nuestra historia, que podemos mirar los propósitos de Dios para nuestra vida y ver algo más alto y más determinante y trascendente que lo que pasa día a día en nuestra propia historia. Quiero invitarte a esto, a ver algo más que tus circunstancias. La semana pasada vimos verdad o circunstancias, planteando que es vital tener la perspectiva de Dios en estas situaciones, porque necesitamos entender cómo ve Dios, cómo ver desde más alto. Y hoy vamos a ver cómo orientar nuestra vida por propósitos trascendentes y no por nuestras circunstancias. ¿Por qué? Porque si tu orientación de vida es por las circunstancias, por lo que vivís hoy, que obviamente es temporal, que va a pasar, que mañana va a ser diferente. Si tu orientación de vida es por circunstancias temporales, ¿qué vas a obtener? Resultados temporales, resultados que no permanecen, resultados que se van agotando en el día a día. Pero en cambio, si tus decisiones están orientadas por propósitos trascendentes, tus resultados serán trascendentes, serán eternos. En realidad, siempre que pensamos en la palabra de Dios siempre trae un propósito y un destino. Y esa palabra es una palabra que viene y que permanece para siempre. Siempre tiene propósito y resultado. Isaías 55, 11 al 13 dice, así será mi palabra, que no vuelve vacía. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Hoy hablamos de verdades relativas, de verdades subjetivas. A tal punto nos hemos acostumbrado a que no existe una verdad, que lo que en principio, a principios de este milenio llamábamos la posmodernidad, hoy para muchos sociólogos ha cambiado de nombre, es la posverdad. Es decir, hoy no existe algo tal como la verdad, pero Dios tiene otro punto de vista. Él tiene una palabra que es verdad, que es fiel y verdadera. Y esa palabra Él la envía para que no vuelva vacía. Así que si tomás en esta mañana la palabra, en tu vida habrá fruto. Amén. Dios tiene el propósito cuando envía su palabra, que ejecute su voluntad. Así que si tomás la palabra en esta mañana, habrá una dirección definida para que encamines tu vida. Y cuando Dios envía su palabra, una palabra que da fruto y dirección, la envía para que sea prosperada. Es decir, vas a tener eficacia en lograr tus objetivos tomado
de la mano de Dios. Así que vamos al texto y a la palabra. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versos 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y remarqué todos los para, porque estamos hablando de propósitos. Decimos que las circunstancias no tienen que estar por encima de tus propósitos. Miremos primero las circunstancias. Comienza nuestro texto en el versículo 1, aclarándonos a quién está dirigido. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en distintos lugares del Asia Menor. ¿A quiénes está hablando? A personas que están sufriendo circunstancias difíciles, perseguidos por su fe, comienzan a esparcirse en distintos lugares. Es una diáspora, una dispersión de creyentes de trasfondo judío que están definidos por dos palabras aquí. La primera, expatriados. Y esta palabra nos habla de gente que ha perdido su lugar, su historia, sus costumbres, su cultura, que de pronto se encuentran en una patria diferente, arrancados de su lugar. Las circunstancias son de pérdida, sufren un sentido de pérdida. Miran hacia atrás y se encuentran lejos de su patria, fuera de su patria, en un ámbito diferente y comprueban que han perdido. Perdieron su posición, hoy sus manos están vacías. Y la segunda palabra, dispersos, sugiere la pérdida de vínculos, de relaciones, el estar aislados, el no tener a alguien cerca, el haber perdido ese continente afectivo de amigos, de familia, expatriados y dispersos, cerrados en sí mismos, separados de los suyos. Y quiero que vean que si bien están mirando su presente, hoy están expatriados y dispersos, estas palabras toman como referencia una condición pasada. Es decir, el punto de referencia es ver el presente desde el pasado y decir, antes tenía una patria, pero hoy no la tengo. Antes tenía vínculos, pero hoy no la tengo. Mis circunstancias de hoy no son lo que eran ayer. Y quiero que noten esto, porque esto es una tendencia cuando evaluamos nuestras vidas. Tenemos el límite de nuestro presente marcado por nuestro pasado, pero el límite de tu presente no lo marca tu pasado. El límite de tu presente es el futuro en el propósito de Dios. Vas hacia algo más grande, vas hacia algo más amplio, vas a alcanzar lo que todavía no tienes hoy, pero que tampoco tenías en el pasado. Hay que quebrar la mirada nostálgica de lo que una vez tuvimos para mirar el propósito de Dios, para lo que mañana tendremos en el propósito eterno de Él. Quiero que notes esto.
Hay necesidad de proyectarnos hacia un futuro. Hoy vivimos en una sociedad con muchas preguntas, en una crisis existencial. Hay ausencia de compromiso de vida, no hay ideales, no hay causas, no hay utopías, todo es a corto plazo. Como suelo decir, la época del puré chef y el microondas. Es decir, todo tiene que hacerse en minutos. Una sociedad que no tiene compromisos de vida y que además padece otra circunstancia de crisis existencial. Tiene apatía. No tiene entusiasmo por nada. Vive condenada a estar atrapada en una realidad virtual, en la pantallita del móvil, en la pantallita de su notebook o de su computadora. Vive atrapada en la realidad virtual de las vidas de otros en los medios. Vive atrapada en un presente que no tiene sentido de proyección ni futuro, apático, sin sentimiento, sin pasión por la vida, sin ese impulso interior que hace que te levantes cada mañana diciendo, hoy es el día donde camino un paso más para alcanzar el propósito de Dios. Y simplemente dura. Vivimos en una sociedad de crisis existencial. Nada es apasionante, no hay motivación, solo hay conformismo y delegación de responsabilidades sobre otros. El peor enemigo de tu avance en el propósito de Dios es la mentalidad de conformismo. No te conformes, no tomes la forma de tus circunstancias. No te conformes, es decir, no tomes la forma de tus circunstancias. Tu peor enemigo para crecer en el propósito de Dios es la mentalidad de conformismo. Tengo un aparatito en Mendoza que es el amenómetro. Yo lo toco así y todos dicen amén. Ah, bien. Acá también funciona. El peor enemigo para tu avance en el propósito de Dios es tu mentalidad de conformismo. Quiero que atrapes esta verdad. Porque estamos rodeados por una sociedad que no sabe para qué vive, que se conforma a las circunstancias de cada día, que no tiene compromisos y es apática. Y madurar es conocer tu destino y tu propósito en la vida. Las personas maduras viven con un claro sentido de destino. Y aún los problemas y las adversidades cobran sentido cuando sé hacia dónde voy, cuando las puedo utilizar para crecer, para madurar un paso más. Cuando entiendo en medio de las circunstancias difíciles que Dios, que es mi Padre y sustentador, tiene un propósito y me va a levantar y me hará pasar por encima de esta circunstancia difícil. Ya es tiempo de que esta sea la verdad que modela tus acciones. Dios es tu Padre y Dios tiene un plan de vida, Dios tiene un propósito. Tiene que haber una fuerza que te inspire a salir de los límites que trazan las circunstancias de tu presente o tu pasado. Tu punto de referencia no es ni tu presente ni tu pasado. Tu punto de referencia es el destino y el propósito que Dios tiene para tu vida. Ese es. Los demás límites tenés que vencerlos entendiendo el propósito de Dios. Sal de los límites que tratan de detenerte en las circunstancias de tu pasado o de tu presente. Miramos las circunstancias, miremos ahora los propósitos. Tú empiezas a vivir el día que encuentras tu propósito de vida en Dios. Hasta ese día estás durando. Y si no encontrás tu propósito de vida en Dios, no estás viviendo, estás durando. Estás pasando por el mundo. Deme un aliento. Tú comienzas a vivir con mayúsculas cuando tenés conciencia
de tu propósito en Dios. Es decir, cuando descubrís los para que Dios tiene para tu vida. Necesitamos la claridad necesaria para conocer el propósito que Dios te ha asignado. ¿Cuál es tu asignación en la vida? Necesitamos la pasión para alcanzar eso. Estar dispuesto a atravesar cualquier dificultad con fe, porque ese es mi destino en Dios. Y necesitamos entrar, preste atención aquí, a un nivel más alto y amplio que el de las circunstancias presentes. Marqué en el texto, después hágalo usted en su casa, Primera de Pedro, en el capítulo 1, los versículos 3 al 9, cada palabra para, es en el texto original de las Escrituras una preposición, eis, que se traduce al español, al castellano, para, pero en realidad el sentido primario de esa preposición es entrar en. Quiere decir que cuando Dios dice que hay un para, es que Él ha preparado un ámbito para que entres en ese nuevo ámbito. Y es necesario entender que Dios tiene preparado ámbitos para que entres a un propósito más alto, a un desafío más alto, a un camino más alto. Sus caminos siempre son más altos que nuestros caminos. Sus pensamientos siempre son más altos que nuestros pensamientos. Necesitamos determinarnos al para de Dios, a entrar en un ámbito nuevo, un ámbito más desafiante, un ámbito donde no te conformes, un ámbito donde lo que buscas no es simplemente sobrevivir día a día, un ámbito donde lo que buscas ni siquiera es recuperar lo que tenías en el pasado, un ámbito donde te vas más alto, entras a un tiempo nuevo de Dios. En esta mañana, Dios quiere que orientes tu vida, no por las circunstancias, sino por ese propósito más alto. Y en este texto encontramos unos cuantos, al menos 6. Quiero que los miremos. El primero es obediencia y pureza. Cada vez que digo obediencia, nadie dice amén. No quiero usar el aparatito. Quiero que nazca de tu corazón. Dios tiene un propósito para tu vida y es obediencia y pureza. El versículo 2 dice, después de describirnos a los expatriados y a los dispersos, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Quiero decirte que Dios ya te eligió para la obediencia y la pureza. Este término de ser elegido era tan importante y tan especial para el pueblo de Dios. Eran el pueblo elegido. Y en la historia de este pueblo esto sonaba muy fuerte, porque ser rociados los llevaba a pensar en el templo de Jerusalén. Cada utensilio, cada herramienta, cada uno de los elementos que se usaban en el culto y el servicio a Dios era rociado con la sangre de la ofrenda de un cordero para que sean santificados, limpiados de su impureza para ser puros por la sangre del cordero, rociados con esa sangre para ser separados del uso común para el uso sagrado. Y el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, dice, hay un propósito para tu vida. Dios ya te roció, te ha elegido y te ha rociado con la sangre de Jesucristo, es decir, te ha tomado para ser usado con propósitos santos. Por eso, elegido para la obediencia y la pureza. Ser el pueblo de Dios. Miren, Israel vivía en un sistema de vida regulado de la mañana a la noche, día tras día, semana tras semana, año tras año, aún los periodos cada 50 años. La posesión de la tierra, toda la vida estaba regulada por la ley de Dios. Pero de pronto estos expatriados y dispersos están viviendo en otra cultura, en la cultura gentil, en una cultura que no tenía nada que ver con los principios de Dios, en una cultura donde todo
parecía un despropósito, donde todo era contrario a la voluntad de Dios. Pero en medio de esa cultura contraria, en medio de ese despropósito de costumbres, Dios les recuerda, ustedes fueron elegidos, son mi pueblo. Los han rociado con la sangre del Cordero porque Dios los ha tomado para que sean puros y para que obedezcan, aunque vivan a contramano de la cultura que los rodea. ¿Me va entendiendo? Aunque vivas a contramano de la cultura que te rodea, Dios te eligió para la obediencia y la pureza según su preconocimiento, su presciencia, su conocimiento anticipado. Y no es que Dios conoce de antemano todo lo débil y complicado que sos. Dios conoce de antemano lo fuerte y poderoso que vas a llegar a ser en Él. Dios conoce de antemano la pureza que vas a impartir a tu alrededor. Dios te conoce en el efecto purificador de ser sal y luz en tu entorno. Dios ya te conoce de antemano y por eso te eligió y te roció y te santificó, porque Él sabe lo que vas a decidir en cada situación, porque ya hay sobre ti una palabra de gracia y paz multiplicada. Aquellos que han sido elegidos, porque Dios los ama desde antes de la fundación del mundo y los ha rociado con la sangre del Cordero. Hay un propósito de ser santos porque Él es santo, pero para esto, para decidir cada día en una cultura que tiene pautas totalmente ajenas a Dios, necesitamos gracia y paz multiplicada. Necesitamos que se multiplique la gracia de Dios y la paz de Dios en nuestros pensamientos, en nuestra voluntad, en nuestras emociones. ¿Quién dijo que sería fácil? No lo es. Pero en cada situación elegí la pureza. En cada situación elegí la obediencia. En cada situación elegí aquello para lo cual fuiste elegido por Dios. Elegí la pureza. Elegí la obediencia, cueste lo que cueste. Hay una multiplicación de gracia y de paz para los que eligen voluntariamente decidirse por la obediencia y la pureza. Y este es el aplausómetro, este es un aplauso para Jesús. Hay una bendición de gracia y paz multiplicada para aquellos que eligen manejarse en obediencia y en pureza. Ese es un propósito trascendente. El segundo de esos propósitos es esperanza. Dice el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para entrar a un ámbito de una esperanza mayor, una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ya hay un renacer, ya hay una vida nueva, hay un nuevo nacimiento. El mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos te ha levantado una vida diferente y por eso hay una esperanza viva. Lo sobrenatural va a manifestarse en lo natural. La vida de Dios va a manifestarse. El poder de la resurrección va a manifestarse en tus circunstancias. Lo que se murió, lo que parece que ya está perdido, va a ser multiplicado, no solo restaurado, porque hay una esperanza viva, porque mi Redentor vive. Yo sé que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Hay una esperanza viva. Cristo es nuestra esperanza. Hay una herencia. Esto es lo que dice el versículo siguiente, el 4. Para una herencia incorruptible, que no se corrompe, incontaminada. Nada puede hacerle perder su pureza y su valor. E inmarcesible, es decir, no se marchita. Que está reservada en los cielos. Está reservada en los cielos para nosotros. Esta herencia es una herencia que no se devalúa. Nunca pierde su valor. Miren, yo salí de Argentina hace 2 semanas y hoy gano un 20% menos. Así están las cosas en nuestro país. En 2 semanas devaluamos un 20% nuestra moneda. Y bueno, ya estamos acostumbrados a esto. Pero en el cielo tengo una herencia que
no pierde su valor, no pierde su belleza, no pierde su deleite. Y es una herencia segura. ¿Saben? Esa palabra reservada significa cuidada por un guardia para que no sufra pérdida. Es decir, frente a cada decisión, frente a cada paso en mis circunstancias, yo tengo que evaluar. ¿Tomo la decisión por mis circunstancias? ¿O tengo que tomar una decisión basada en que yo voy a cuidar cada día con mis decisiones mi herencia que está en los cielos? ¿Qué vale más? ¿Qué es de más valor? ¿Qué es más valioso para mí? Además de esta herencia. Estos 3 propósitos ya los tenés como una posesión. Y hay otros 3 que se van manifestando, que van creciendo. Sigue el texto y dice en el versículo 5, que sois guardados. Mi herencia está guardada en los cielos por un guardia, pero mi caminar en medio de mis circunstancias también está guardado. Hay un guardia. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hay un guardia que está día a día. Yo pongo mi fe en Él y Él manifiesta su poder. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación, la salud plena, la bendición completa que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Se manifestará tu salvación. Es un proceso que va creciendo. Vos tenés fe, Él tiene el poder. No solo se guarda tu herencia, Él te guarda día a día, porque la obra, la buena obra que Él empezó, la completará día a día, hasta manifestar en ti, hasta que Cristo sea formado, hasta que se revele la presencia de Dios en vos, por el poder de Dios. Mi seguridad eterna está no en mi fidelidad, sino en la fidelidad de Dios. Soy guardado, custodiado, hasta que se haga visible lo que ya Él ha declarado sobre mi vida. Y por eso, porque hay un proceso, no solo mi salvación, sino mi fe cada vez se ve más, se manifiesta. Dice el versículo siguiente, en lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, escúchenme bien, tu prueba tiene un para de Dios. Tu dificultad tiene un propósito en el plan de Dios. Dios no es un Dios que se goce en ver sufrir a sus hijos. Cuando viene una prueba, cuando viene una dificultad, es por un poco de tiempo y tiene un propósito. Va a probar, va a manifestar una fe preciosa. Porque una fe que no puede ser probada es una fe que no tiene valor. Cuando estás en una prueba, estás en esa prueba porque Dios confió en tu fe. Y Dios apostó a tu fe. Porque el proceso con el cual la fe se va depurando es como el del oro, dice. Ustedes saben cómo se depura un metal precioso. Se pone en el crisol y se le da temperatura hasta que se funde. Y cuando se funde, la escoria sube arriba, flota. ¿Y qué hace el fundidor, el orfebre? Corre con una paleta y saca la escoria y queda el metal puro. Cuando estás en una prueba, Dios no se goza en tu sufrimiento, Dios se goza porque apostó a tu fe y tu fe, mucho más precioso que el oro, va a ser depurada, va a crecer, vas a aprender a conocerle más, vas a entrar a un mayor nivel de revelación y el Dios que permitió que pases por la prueba es el mismo Dios que abre una puerta de salida, porque Dios nunca te pondrá en un lugar, en una tentación, en una prueba sin mostrarte una salida. No te ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana, pero Dios siempre es fiel en darte la salida y Él ha apostado a tu fe. Así que tu salvación se va manifestando, tu fe va creciendo y se manifiesta. ¿Y sabes qué? Tu gozo. Dice el versículo 8, a quien amáis sin haberle visto.
en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin, o sea, de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es interesante este texto. Dice, no lo veo, pero lo amo. Y no lo veo, pero creo. Y como no lo veo, pero lo amo y creo, hay un gozo en mi corazón que va creciendo y que se va manifestando y que me sostiene a cada paso. Hay palabras de gozo inexpresables, porque sé que frente a las circunstancias difíciles, aunque no lo veo con mis ojos naturales, yo creo en Él, lo amo a Él y sé que Él está conmigo. Sé que no importa el tamaño de mi prueba, porque el tamaño del amor de mi Dios es más grande. Sé que me ama, sé que me sostiene, sé que me extiende la mano, sé que me levanta cada vez que caigo. Y no crean que no atravesamos problemas, crisis, dificultades. Claro que sí, pero en medio de mis circunstancias, si levanto la vista, veo algo más grande. Veo a mi Dios, veo su amor. Por eso, querido, querida, es entender todo lo que Dios ya ha demostrado de su amor. Para que tu salvación, tu fe y tu gozo crezcan. Es interesante porque acá dice obteniendo el fin, el propósito, el que es la salvación de tu alma. Y utiliza la palabra psique en griego. Psique, de ahí viene psiquis, es el ser. Y zoe es la vida natural, la vida física. Ahora yo quiero que veamos en relación a esto lo que Jesús dijo. Él dijo, el buen pastor pone su vida por las ovejas. Y nosotros a veces cuando leemos esto lo asociamos inmediatamente a que Jesús pone su vida física en la cruz. Pero lo que dice en el texto es, el buen pastor pone su psique, todo su ser. Y quiero que atrapes esta palabra. Porque si bien el pensar en el sacrificio físico, el dolor, el sufrimiento, la pasión, ya sería suficiente para caer de rodillas y agradecer a nuestro Dios. Pero en el momento en que Él pone su vida, Él está poniendo todo su ser. Su cuerpo está siendo clavado en una cruz, pero su mente está pensando en vos. Te tiene a vos en el centro de sus pensamientos y sus pensamientos son para vida, para salvación, para restauración, para propósitos más altos. Su mente está puesta en vos. Su voluntad está determinada en alcanzarte, en abrazarte, en tomarte, en levantarte, en llevarte más allá. Sus emociones son emociones para amarte con toda intensidad. Todo su psique está puesto. El buen pastor pone todo su ser, su cuerpo, su mente, su voluntad, sus emociones y su espíritu para llenar tu espíritu. Es todo el ser de ese buen pastor que está a tu favor. Por eso no importan las circunstancias, porque Él pone su ser completo, su vida, para que tu vida sea diferente, para que tu vida sea abundante, para que tu vida sea plena. Por eso, querido, querida, obediencia y pureza, esperanza viva, una herencia guardada, un gozo, una fe y una salvación que van creciendo y se manifiestan. Es el propósito de Dios para. Esos son los 6 para. Esos son los 6 niveles en los cuales tenemos que entrar. Esa es la invitación del Señor en esta mañana. Te quiero invitar a la obediencia y a la pureza, a entrar en la obediencia y en la pureza, con una gracia y paz multiplicada. Te quiero invitar a entrar en una esperanza viva y vivir de la mano de un Redentor vivo y a seguirlo y acompañarlo en la cruz, en la tumba vacía,
y en su ubicación hoy a la diestra del Padre, para que vivas en la dimensión de lo sobrenatural, perdonado, vivificado y colocado en una posición de hijo, de autoridad, de herencia, de poder, de dominio. Una esperanza viva, hay una herencia guardada que nada, ninguna circunstancia te podrá robar, que es mejor que todo lo que podés haber tenido, pero que nadie va a arrebatar de tus manos. Hay un gozo, una fe y una salvación que quieren crecer en tu vida. Y quizás nunca antes tomaste esta decisión de poner tu vida en esos propósitos. ¿Qué es esencialmente poder poner tu vida en las manos de Jesús? Por eso, cuando tenemos circunstancias, hay una indicación muy clara. Cuando tus circunstancias son difíciles, no tenés que perder de vista el propósito. Dice el autor de la carta a los Hebreos, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos, ¿dónde? En las circunstancias. Levanta tu mirada, mira el propósito, mira a Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Por eso que las circunstancias del camino no te distraigan de tu propósito de vida. Que las circunstancias del camino no atrapen tu mirada, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque el que te dio la fe para creer, la va a preservar y la va a aumentar hasta el fin, hasta el último momento. Y este es el desafío. Que no vivas por las circunstancias, que vivas por propósito. Que tu propósito sea Jesús. Que te despojes de todo peso, de toda circunstancia, de todo pecado que te asedia y levantes la mirada más arriba de tus circunstancias y puedas ver a Jesús, su mano extendida, su abrazo de amor, sus fuerzas para que camines cada día. Tengo casi 63 años, 36 años en el ministerio pastoral. Conozco al Señor desde la cuna. Y puedo decirte que mi Señor jamás me ha defraudado, ni te va a defraudar. Él es fiel. Él es fiel. Él es fiel para llevarte. Poné los ojos en Él. Si nunca lo hiciste antes, yo quiero invitarte a que ahora mires un poco más alto que tus circunstancias. No te dejes atrapar ni por la mentalidad de melancolía del pasado o la mentalidad conformista del presente. Tu futuro, tu es entrar en los propósitos de Dios. Por eso si hoy pones su mirada en Él, Él te va a abrazar, te va a perdonar, te va a levantar, te va a dar una pertenencia, te va a dar una familia, te va a dar una presencia. Dice la palabra de Dios, antes en otros tiempos sin Cristo estabas alejados de los pactos de la promesa y de la ciudadanía de Israel. Pero ahora en Cristo han sido hechos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dios te quiere dar una pertenencia, una familia, un destino, un para. Dios te ama a ti, a pesar de que no lo ames con todo tu ser, a pesar de que tu corazón camine y salte entre la incredulidad o la fe. Dios te ama a ti, aunque creas que puedes hacerlo solo. Él quiere que compruebes que con Él es mejor, que Él sí puede darte un propósito de vida distinto.